Buenas tardes a todas las personas que estamos ahora aquí después de almorzar y después de escuchar esta conferencia extraordinaria de Rodrigo Arteaga. Tengo el gusto de compartir la mesa hoy con varias personas de Cartagena. ¿Son ustedes todos nacidos en Cartagena o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, no. Bueno, ahora nos contarán un poco, pero son personas que quien no sea nacido en Cartagena están trabajando desde diversos ámbitos, aspectos que tienen que ver con el patrimonio. No son todos los que están, pero sí son, ¿no? Todos los que comparten esta mesa aquí hoy. Hemos presentado con nuestra maestra de ceremonias brevemente a cada uno de ellos y la dinámica que vamos a seguir ahora es la siguiente. Yo les voy a volver a presentar un poquito de uno en uno y le hemos dejado a cada uno de los intervinientes 10 minutos para que ellos expliquen desde su ámbito de trabajo cómo es esa relación de esta ciudad de Cartagena con su patrimonio, cómo ellos desde su perspectiva, desde su mirada, observan esa relación que tenemos los ciudadanos de Cartagena, los que somos de Cartagena y los que vivimos Cartagena, con la ciudad. Entonces, voy a empezar y vamos a empezar a mi derecha. Te va a tocar a ti, Orlando, comenzar. Orlando Oliveros, puede que muchos le conozcáis porque leéis sus columnas en El Universal. Él es profesional en lingüística y literatura de la Universidad de Cartagena, es columnista de opinión del periódico El Universal y es editorialista del programa Hoy por Hoy Cartagena en Caracol Radio. Investigador y gestor de contenidos de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano en el proyecto Centro Gabo. Desde el semestre pasado, creo, es profesor catedrático en el área de literatura de la Universidad Tecnológica de Bolívar. ¿Es desde el semestre pasado, más o menos? Sí. Ha colaborado con las revistas Visitas al Patio y Espejos de la Universidad de Cartagena, el periódico El Espectador y el magazín dominical del periódico El Universal. En los años 2013 y 2014 fue ganador del concurso de ensayo de la Cátedra UNESCO para la lectura y escritura en sus 2 primeras ediciones. Recibió la mención de honor de la Alcaldía de Cartagena por sus aportes cívicos en pro de la comunidad cartagenera. Y entonces yo le pregunto a Orlando, ¿cómo es esa relación que tenéis los cartageneros con vuestro patrimonio? Orlando. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecer que me hayan invitado. Aclarar algo sobre lo de que nacido en Cartagena era porque yo sí nací aquí, pero me registraron y me llevaron recién nacido al pueblo donde me crié, que es el Difícil Magdalena. Allá los que les dicen dificileros. Y pues bueno, es una relación entonces con Cartagena. Incluso el ombligo mío lo sembraron en el patio de la casa de mis abuelos, que es aquí. En ese sentido, soy de aquí y en un sentido en que me crié y seguí viviendo acá, entonces uno puede decir que sigo siendo de Cartagena. Igual uno no le debe dar mucha importancia al lugar de donde nace, sino realmente por el lugar donde trabaja. Pero no como un lugar geográfico, sino el lugar por el cual uno trabaja. Dicho eso, yo no voy a decir cuál es la relación de los cartageneros con el patrimonio, porque no sé si en medio de la diversidad de cartageneros se podía sacar un concepto unánime sobre la relación de los cartageneros con el patrimonio. Puedo hablar desde mi experiencia personal y desde lo que yo intuyo que puede ser esa relación. Y pudiera hablarla como columnista, que es más personal, y luego como investigador del Centro Gabo. Entonces, como columnista yo podría decir que es una relación conflictiva. Nosotros podríamos decir que patrimonio es aquello que nos pertenece, ¿cierto? ¿No? Pero, ¿cómo hablar de patrimonio, de la importancia, de los conceptos que se desprenden de patrimonio como el sentido de pertenencia y la memoria histórica, si no sentimos que ese patrimonio es nuestro? Entonces, la primera relación que yo encuentro entre cartageneros y los cartageneros es que es una relación de desarraigo, de algo que sienten que no les pertenece, que se los han arrebatado y desde hace mucho tiempo, hasta el punto de que ya no se sabe
en qué momento, en qué año del pasado fue suya. Partiendo desde ese punto de vista, entonces todas las relaciones que mantienen los cartageneros con el patrimonio es una relación problemática, que se da por la falta de sentido de pertenencia, que se da porque no sentimos que eso es nuestro. No recuerdo qué político o filósofo dio el ejemplo de que nosotros no tenemos la costumbre de escupir en las baldosas de nuestras casas, como si lo hacemos en las calles. Y la razón que daba ese filósofo o ese político era que porque sentimos que la casa es nuestra y nadie escupe en las baldosas de su casa, pero sí escupimos en las calles, sí tiramos basura en las calles, sí saltamos semáforos, evitamos cebras, rayamos paredes y no las rayamos con grafiti, nos rayamos, las ensuciamos paredes, orinamos monumentos y todo eso se da porque no la sentimos, porque no sentimos que esa sea nuestra casa. Y a partir de allí surgen ya todos los problemas, todas las políticas públicas que buscan incentivar ese sentido de pertenencia, hacen un llamado a la escasez y la ausencia de cultura ciudadana. Dicen, no, es que los cartageneros no tienen cultura ciudadana. Mira, aquí lo que falta es cultura ciudadana. Pero entonces quieren hacer políticas para incentivar la cultura ciudadana cuando lo que no hay es una política para incentivar la apropiación del territorio y la memoria histórica. Entonces, esa es la primera relación que encuentro con el patrimonio y es que es conflictivo porque no lo sentimos como nuestro. Otra cosa en la que me he enfocado como columnista y que considero bastante importante es que dentro de ese patrimonio está el espacio público y dentro del espacio público están nuestros monumentos, ¿no? Las estatuas y los monumentos. Siento que además de no sentir que son nuestros, muchos de estos monumentos están construidos para legitimar cierto tipo de hegemonía que además no promueve una especie de memoria histórica. Y cuando hablo de memoria histórica hablo de procesos críticos para estudiar el pasado, para entender de dónde venimos, por qué estamos aquí, qué papel jugaron ciertos personajes importantes y determinantes en la historia de nuestra ciudad. Y nuestros monumentos no dicen eso. Nuestros monumentos se destacan por un excesivo culto a la personalidad. Las leyendas, tanto la estructura de como están concebidos los monumentos, como las leyendas que están puestas abajo, lo que está escrito, no promueven ningún proceso crítico. Ahí lo que se ven son biografías de conquistadores exaltados y no hay nada. O sea, si uno ve, y siempre pongo el ejemplo, y discúlpenme quienes ya lo han escuchado tantas veces, de la estatua de Cristóbal Colón en la Plaza de la Aduana, ¿no? Uno ve una estatua de mármol donada por un empresario del mármol, la familia Mainero, donde está Cristóbal Colón de pie, en un diseño magnánimo, y una india arrodillada con el torso desnudo a sus pies, con una mirada tétrica. Eso, si uno lo analiza, es un monumento tétrico. Y abajo escrito, a Castilla y a León, nuevo mundo dio Colón. Incluso mis amigos españoles, tengo varios que trabajan en la fundación Gabriel García Márquez, me dicen, mira, ni en España hay monumentos así. El monumento a Colón, creo que queda en Barcelona, ¿no? Es un monumento gigante, altísimo, pero no hay ninguna india arrodillada. Solo aquí en Cartagena es concebible que haya una india arrodillada a los pies de Colón. Y a unos 30 metros de esa estatua, en la plaza por el Portal de los Dulces, que es la plaza de los coches, ¿no? En la plaza de los coches está una estatua, una de las más grandes, de Pedro Heredia, ¿no? A quien le dicen Don Pedro de Heredia. Y abajo sale a la heroica Cartagena. A la heroica Cartagena. Entonces vemos cómo estamos llenos como de contradicciones, porque esa estatua de Pedro Heredia, además que lo llaman Don, cada vez que se celebra o se conmemora el aniversario de la fundación de Cartagena, hay como toda se ensalza la figura de Pedro Heredia sin ni siquiera hacer un estudio. Los niños en los colegios van y repiten su biografía, en los colegios públicos, la alcaldía le pone una bandera, la cuadrilonga, que es supremamente contradictorio porque la cuadrilonga es la bandera de la independencia de Cartagena frente a la corona española. Entonces se la ponen llena de flores a Pedro Heredia, que es un representante de la corona española. Miren, los procesos de memoria histórica ni sirven allí, no funciona.
Entonces no se reconoce que Pedro Heredia hizo muchos actos de pillaje, de bandidaje, impropios incluso para la época, porque no podemos decir que el contexto legitima las acciones de la persona. Y vemos cómo el espacio público de la ciudad, todo esto para resumir, cómo el espacio público de la ciudad, que al igual que las instituciones públicas sirven para educar, no están educando. Y en una ciudad que pretende aspirar al progreso, ser creativa, no se puede empezar a caminar si el espacio público no nos enseña, sino que se nos impone y nos mantiene como en el mismo discurso de la hegemonía colonial. Y eso es un poco monstruoso de mi parte, de la parte de la ciudad, y para mí me parece que es un poco monstruoso. Entonces esas son las dos relaciones más importantes que yo encuentro, bueno, que en estos 10 minutos puedo decir sobre el patrimonio. Una, que sentimos que no nos pertenece, por eso no hay cultura ciudadana, y otra, que el patrimonio en cuanto a sus monumentos, sus estatuas, es muy contradictorio porque se maneja un discurso que se enfrenta entre el discurso de la colonia y el discurso de la independencia, se enfrentan, ni siquiera se separan, ni se sabe, ni se tiene conciencia de eso. Y además es violento desde el punto de vista simbólico. Y si algo hemos aprendido nosotros de tantos años como Estado-Nación, es que el símbolo es tan importante como lo material. Por algo los Estados-Nación tienen una bandera, tienen un escudo, tienen un himno. Las familias de antes tenían escudos de armas. Vivimos del símbolo. La palabra en sí misma es un símbolo. Y la violencia simbólica es un problema a lo cual hay que ponerle muchísima atención. Y el patrimonio en los monumentos y las estatuas en Cartagena está ejerciendo una increíble violencia simbólica en pleno siglo XXI, donde se supone que ya hemos debido hacer nuestras revoluciones frente al símbolo. Y bueno, eso es lo que podría decir en estos 10 minutos. Y no ha sido poco, lo que has podido decir en estos pocos minutos. Muchas gracias, Orlando. Ahora seguiremos charlando. Le vamos a pasar la voz ahora al profesor Orlando de Ávila. Orlando de Ávila es profesor e investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena y candidato a doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Connecticut. Su tesis doctoral estudia la transformación de Cartagena en un destino turístico internacional y la recuperación del patrimonio arquitectónico colonial como parte del proceso. Su investigación sostiene que el desarrollo turístico y la patrimonialización afianzaron la segregación socioespacial a través del desplazamiento sistemático de los sectores populares de las centralidades urbanas. Orlando, te paso la voz. Adelante. Bueno, muchas gracias a los presentes y a Adolfo en especial por hacerme la invitación. Frente a la pregunta de cuál es la relación que la ciudad o que los ciudadanos tienen con su patrimonio, recojo las palabras de Orlando con respecto a que esa relación es conflictiva, a veces es de diálogo, es de mutuo encuentro, pero al mismo tiempo es una relación de abierta enemistad. Y esa enemistad se refleja en algo que yo escuché en un documental que hizo una cineasta canadiense sobre Cartagena. Ella entrevistó a una mujer del barrio San Francisco que es vendedora ambulante en el centro histórico, tiene su chacita justo debajo de la muralla. Y ella decía, lo que pasa es que a veces yo siento que aquí en Cartagena cuidan más a este pocotón de piedras que a uno mismo. Y yo creo que esa expresión refleja bastante bien, o refleja en buena medida, la relación que la gente tiene con su patrimonio. No solamente no es que no lo sientan como propio, sino que le sienten como el enemigo. Y yo hago esa afirmación a partir del registro histórico o del estudio, el análisis de lo que ha sido el proceso de patrimonialización de Cartagena desde los años 50. Rodrigo, en la conferencia que nos precedió acá a la mesa, anticipó muchas de las cosas que yo he venido trabajando en mi investigación, en el sentido de que ese proceso de recuperación del patrimonio ha sido promovido por parte de los intereses turísticos y animado precisamente por un interés comercial, y ha sido la base para desplazar comunidades enteras, desplazar barrios y desplazar usos.
Entonces, a partir de eso yo sostengo que en Cartagena se enfrentan dos visiones de la ciudad. Por un lado, quienes ven a la ciudad como el espacio para el ejercicio de sus derechos ciudadanos, sea en la calidad del derecho a la vivienda, sea en la calidad del derecho al trabajo, y por otro lado, quienes conciben a la ciudad como un objeto de consumo cultural en la forma del turismo patrimonial. Entonces, estas dos visiones a veces se encuentran, pero a veces entran en abierta confrontación. Y lo que yo he estudiado ha sido precisamente los eventos en los cuales estas dos visiones de la ciudad se han encontrado entre sí. Y el resultado de esa confrontación parte del hecho de que todo ese proceso de patrimonialización, de recuperación del patrimonio histórico, arquitectónico y sobre todo colonial de Cartagena, se ha hecho sobre la base de desplazar ciertos usos, ciertas prácticas y ciertas apropiaciones del centro de la ciudad. Desde los años 60 la bandera de la política urbana de Cartagena en materia de patrimonio ha sido descentralizar la ciudad y sacar usos del centro. Sacar el mercado del centro porque no se podía tener un mercado, no se podía tener el núcleo del comercio popular en el corazón de Cartagena, sacar las instituciones educativas, las escuelas. Creo que la gente de mayor edad recuerda lo que era un mediodía aquí en el centro de Cartagena lleno de estudiantes llegando y saliendo de las escuelas. Eso se perdió y se perdió porque fue parte de una política sistemática para sacar ese tipo de usos del centro. Entonces, ese proceso ha conllevado a afianzar un proceso de segregación espacial y a impedirle a los ciudadanos que lleguen al centro y se apropien del mismo. Hay alusiones directas en estos documentos de política, en materia de ciudad, en materia de recuperación de patrimonio, que afirman que es necesario encontrar los medios para que la gente no venga al centro. Es decir, para que los ciudadanos dejen de apropiarse del centro. Es decir, esto no es un efecto colateral del proceso de patrimonialización, sino algo planificado como parte de las estrategias para recuperar el centro. Es decir, en aras de recuperar el centro hay que arrebatárselo a los ciudadanos. Esto, por supuesto, condujo a todo tipo de eventos que demuestran la existencia de estos conflictos. El acto de desplazar a los vendedores ambulantes es precisamente un ejemplo de cómo esas dos nociones de la ciudad chocan entre sí. El desplazamiento de barrios como Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo, o más reciente el barrio Chambacú, que fue erradicado en 1971, son un buen ejemplo también de cómo ciertos usos y ciertas prácticas son desplazadas en aras de recuperar el patrimonio de la ciudad. Y si uno analiza cómo o cuáles fueron los móviles del proceso de patrimonialización, uno entiende bien que el interés económico siempre primó. Rodrigo mencionaba algo bien interesante, y es que entre los expertos del patrimonio parece existir un complejo de Noé en el sentido de que todos quieren convertirlo en patrimonio. En los años 60 la cosa era de otro modo. Eran muy selectivos y solamente querían convertir en patrimonio lo que fuera aprovechable comercialmente. Es decir, esas piezas patrimoniales, coloniales, sin importar cuán importantes fueran, no podían ser patrimonializadas porque no generaban una alternativa de aprovechamiento económico. Por eso fue que se comenzó a patrimonializar o a recuperar las murallas. Por eso fue que se comenzaron a recuperar ciertos edificios claves, como edificios propios de la arquitectura religiosa y militar de la ciudad, porque eran esos los que se podían explotar comercialmente. Y el hecho de que siempre existiera el interés económico de por medio del proceso de patrimonialización condujo finalmente a que ese proceso conllevara a formas de desigualdad y a afianzar prácticas patrimoniales o prácticas de segregación, Entonces, esto supone un problema fundamental, y es que ir de ese concepto de patrimonio al mismo tiempo implica ir en contra de lo que ha sido el modelo de desarrollo turístico de la ciudad. Y por supuesto en Cartagena, desde los años 50 hasta la fecha, se ha impuesto la idea de que el turismo es la clave para el desarrollo económico de la ciudad y es como la tabla de salvación de la economía cartagenera. La práctica ha demostrado que eso no es del todo cierto. Cartagena hoy en día es quizás el destino turístico más importante del país después de Bogotá, pero es una de las ciudades más pobres. Y yo creo que esas dos relaciones o esas dos realidades se corresponden perfectamente.
porque la exclusión y la segregación fue un instrumento fundamental precisamente para la construcción de esa ciudad turística. Lo irónico es que ese proceso de recuperación del patrimonio, propiciado precisamente por intereses económicos, al final terminó afectando el patrimonio mismo. Y uno lo ve con ejemplos muy concretos como el caso de Getsemaní. Getsemaní entró en un proceso de patrimonialización mucho después del resto de la ciudad porque se entendía como un territorio periférico que no se podía patrimonializar mientras el mercado estuviera allí y mientras el centro ya sufría o experimentaba ciertas transformaciones y remodelaciones. En Getsemaní no se hizo casi nada hasta los años 80. El mercado fue retirado en el año 78. Y cuando se retiró el mercado, a pesar del llamado por parte de la Academia de Historia, por parte de arquitectos, por parte de historiadores, etcétera, etcétera, se construyó el Centro de Convenciones, que es un edificio que obviamente no se corresponde con el resto del entorno, pero que sí generaba una alternativa de aprovechamiento económico que no generaba lo que los demás proponían, que era la posibilidad de dejar un espacio abierto, un parque, una plaza, lo que fuera, pero no precisamente un edificio de esas dimensiones que al final tampoco le terminó aportando nada al barrio en sí mismo, porque fue un desarrollo urbanístico, arquitectónico que se generó o que se dio a espaldas del barrio. Y eso al final no puso fin o no frenó el proceso de las problemáticas sociales que experimentaba Getsemaní, que se extendieron hasta muchos años después, y hoy en día pues vemos un proceso manifiesto de gentrificación, que es un proceso que se deriva de ese proceso de patrimonialización. Es difícil luchar contra esa fuerza precisamente por lo que comento, porque implicaría ir en contra del modelo del desarrollo turístico. Pero creo que hay cosas que se pueden hacer, y una de esas cosas es defender los usos institucionales del centro histórico, que fue precisamente una de las cosas que intentó atacar la patrimonialización del centro desde los años 70. La idea de que había que sacar las instituciones para que la gente no se quedara en el centro. Yo creo que como ciudadanos lo que nos corresponde en este momento es proteger esos usos institucionales, proteger la existencia de universidades, de museos, de los 2 o 3 colegios que todavía quedan en la zona, de sitios como este, que son sitios de puertas abiertas que permite precisamente la presencia de ciudadanos y ciudadanas para que puedan aprovechar de ese patrimonio. Yo creo que realmente eso es lo que nos queda. Hay procesos que se escapan a la capacidad de acción de los ciudadanos. Vamos a pasar ahora la palabra a Salim Osta. Salim Osta es profesional en restauración de bienes muebles, egresado de la Escuela de Restauración Santa Clara de Bogotá. Es especialista en restauración arquitectónica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, máster en museología de la Universidad de Granada, en España, becado por la Fundación Carolina, y su experiencia en el campo de la restauración inició en el Centro Nacional de Restauración de Colombia y el Archivo General de la Nación. Y posteriormente se radicó nuevamente en su ciudad natal, que así es aquí, en este caso Cartagena, para trabajar por el patrimonio de su región. Y eres el presidente de la Fundación Grupo Conservar, ¿verdad? Y Salim, tienes la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, y a ti gracias por la invitación. Bueno, de verdad llegamos al conflicto. Hemos hablado y estoy de acuerdo en los inicios con esa relación, yo llamo una relación tormentosa que tiene el ciudadano cartagenero con su patrimonio. Yo les voy a hablar desde la experiencia, desde estar metido en la recuperación de patrimonio hace 18 años en la ciudad de Cartagena, en varios ámbitos. Desde la experiencia en la recuperación de patrimonio religioso, que es un tema bastante sui generis, desde la recuperación del patrimonio de los museos mismos, que no entendemos realmente el por qué no hay esa conexión directa del cartagenero con los museos. Y esta relación malsana que hay del ciudadano cartagenero con los monumentos que están en espacio público, del cual todavía
hay agresiones permanentes, pero los dos Orlandos han explicado claramente que cada uno desde su forma, de su visión, qué es lo que está pasando, y yo estoy de acuerdo con ellos. Y cada vez entiendo más el por qué sales tú a hacer una conservación, un mantenimiento a la plaza pública, y cuando has regresado de terminar el primer monumento ya está maltratado y sucio el segundo. El primero has terminado el último, y cuando regresas ya el primero está agredido, está sucio y nuevamente está maltratado. Yo llamo al triángulo, en espacio público, Camellón de los Mártires, el Muelle de los Pegasos y el Parque Centenario del Triángulo de la Desidia. Es un triángulo, perdónenme la expresión, maldito en la ciudad, donde todo el tiempo está sucio todo y todo el tiempo está destruido todo. Y no entendemos el por qué, si siempre hemos tratado de hacer el ejercicio bien. Pero bueno, esto tiene una explicación y es muy grande. Posteriormente, ya para lo que es la década de 1910 a 1920, ya hay una comunidad establecida fuerte que en sus inicios no fue aceptada. Aquí la xenofobia no era algo ajeno a las élites de la ciudad. Inicialmente aquí se quería una migración del norte de Europa o del centro de Europa, y como vemos, no se quería una migración ni de África ni de Asia. Aquí se llegó a decir que los árabes transmitían una enfermedad que era el tracoma, que uno se pegan los párpados, y cada vez que llegaba un buque se internaba en el Hospital Santa Clara, se ponían en cuarentena a los migrantes. Y eso no es algo que sucedió solamente a unos cuantos. Yo he investigado con otras personas descendientes y me dicen lo mismo. En su tradición oral familiar ocurrió eso. Entonces es una migración que no estaba siendo aceptada. En los diarios, como El Porvenir, se pueden ver noticias donde, si por lo menos hay un árabe implicado, se le está acusando siempre que es el que está generando el problema de una pelea, siempre hay un árabe. O casos de cuestiones políticas, en fin. Pero en esa década, la comunidad árabe en 1911, por la cuestión del centenario de independencia de Cartagena, le donó a la ciudad una fuente que fue traída desde Francia, que era en mármol, y se estableció en el Parque Centenario. Y hay evidencia física, sí, hay evidencia documental, digital, está digitalizado de la imagen. Y ya hoy no, o sea, a los pocos años ya no existía, porque si uno pregunta a las personas que son mayores de los descendientes, no saben de esa fuente ni saben quién fue el que la quitó. Hay quienes dicen, no, fue una cierta persona que administraba el Parque Centenario y no gustaba de los árabes y la mandó a remover. En fin, esta es la cultura árabe de Bilad Sham, de la Gran Siria, está muy ligada con Cartagena, está muy integrada, está muy asimilada, y lo podemos ver que a veces los mismos cartageneros no se dan cuenta de que ciertos alimentos que se consumen tienen origen árabe. Aquí, cuando los árabes llegaban el tabule, decían eso es comida de conejo. Ya la gente hace ensalada en su casa. El kibbe, que es un plato que es una fritura, esa es una de sus formas. La fritura está muy integrada también con las mesas de frito, con las loncherías, los sitios donde la gente puede tomarse un desayuno. Digamos que es más que todo la integración el patrimonio inmaterial es lo que más impone en esta migración. Actualmente yo pertenezco a una asociación que se llama ASOÁrabe, que es la Asociación Cultural Colombo-Árabe de Cartagena.
anteriormente se llamó Centro Cultural Colombo Árabe, y antes se llamaba Centro Cultural, inicialmente fue Centro Cultural Colombo Sirio, haciendo específicos a los migrantes de la Gran Siria. Estamos propendiendo por la conservación de ciertos aspectos de la cultura de los migrantes. Hemos intentado hacer cursos de lengua árabe, porque los que somos descendientes perdimos la lengua. Sin embargo, bueno, sí, nos gustaría tener esa base y la estamos promoviendo incluso al público en general, a los habitantes locales que no tengan ninguna tontura ancestro árabe. Incluso hay cartageneros que tienen ancestro árabe y no saben que tienen un ancestro árabe. Digamos también porque esos ancestros árabes que vinieron aquí, muchos querían más integrarse, aprender de aquí, de la cultura, y no podían, no tenían tiempo para enseñarle a sus hijos la lengua árabe, no tenían tiempo para enseñarle incluso de su cultura, no habían los conceptos que se tienen hoy de lo que es la cultura árabe en sí, que más que todo es en base a una lengua, porque anteriormente un árabe decía soy sirio por ser de la Gran Siria, más que decir que era árabe. En fin, el patrimonio inmaterial es lo que prevalece en los descendientes de la migración. Bueno, Ariel, muchas gracias. Vamos a terminar esta primera ronda con Ladis Pozo. Ladis Pozo es investigadora independiente, abogada de la Universidad de Cartagena. Ella hizo una maestría en gestión cultural en la Universidad de Barcelona y creo que fue fruto de esa maestría, si no estoy mal. Ladis Pozo nos regaló un libro hace 5 o 6 años que ha sido un libro importante de investigación que se llama Getsemaní, Casa Tomada, ¿no? Hay muchísimos trabajos sobre Getsemaní, sobre los procesos de gentrificación en Getsemaní, pero este libro, bueno, destacó porque también venía de una persona de Cartagena reflexionando sobre su ciudad y porque es un libro interesante. Getsemaní, Casa Tomada, Ladis Pozo, han pasado 5 años. ¿Qué pasa con esa casa tomada que era Getsemaní? ¿Qué pasa hoy con Getsemaní? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Adolfo Baltar, por esta gentil invitación. Gracias también a las entidades organizadoras de este 7º Congreso Internacional de Ciudades Creativas y especialmente muchas gracias a ustedes por estar acá escuchándonos. Un poco ya sobre el tema ahondó Orlando. Esa casa tomada está cada día más tomada. Es una situación bastante compleja. Sobre el barrio, como lo indicábamos, hay varias obras escritas también por cartageneros. Aquí, por cierto, nos acompaña Rosita Paniagua y Rosita Díaz y Raúl de Paniagua, que también tienen un libro muy interesante sobre Getsemaní. Un saludo especial para ellos. Yo me salí un poquito como de la zona de confort, lo confieso, porque sabía que, bueno, que estábamos con este grupo de lujo, con Orlando, el periodista, con Orlando, el historiador, con Salim, que es un restaurador, y con este amigo que iba a hablar sobre los temas árabes. Entonces yo preparé algo un poco farragoso, que espero que salga bien. Y me puse a mirar algunos artículos y me puse a pensar si la situación de la ciudad iba precisamente por allí, y de repente pues es una reflexión que extiendo. O sea, son un par de interrogantes, no son cosas que están completamente elaboradas. Uno es una reflexión frente a un artículo de una investigadora británica que se llama Mónica Dellen, que habla sobre la disolución o la formalización de la vida en el espacio público, de la vida pública.
Y esta escritora se refiere a que cada experiencia que hay sobre la ciudad, bueno, y ella puntualmente alude a dos casos, y es el de un barrio en Manchester, Castelldefels, y el Raval de Barcelona. Ella señala que todas las experiencias, el caminar por una calle, el transitar por un determinado lugar, está asignado por las representaciones mentales y por las percepciones sensuales que se tengan del lugar. Ella indica que caminar por una plaza o una calle supone un encuentro sensual, intensivo, que da pistas sobre el carácter del espacio público circundante, como el olor que emana de las tiendas, el roce de los cuerpos, las voces de la gente. Hace como un estado del arte frente a lo que uno podría entender como el poder y como el ejercicio del poder en el espacio público, y se queda desciende como a una conclusión, y es hablar sobre la relación híbrida que existe entre personas y los objetos, los artefactos. Y dice que esta relación se encuentra mediada por los sentidos. Ya sé que esto suena un poco complejo, y por eso, y también teniendo en cuenta el tiempo, quiero descender inmediatamente como a dos ejemplos que la autora trae. Uno es relacionado con el espacio construido en Disney World, en donde señala que cada fuente, cada jardín, cada lugar pues está asignado por una estética, por una formalización que te lleva a determinadas experiencias, e incluso a hacer que te traslades por las zonas que el mismo diseñador ha pretendido que se esté, ¿no? Entonces este es un control a través del placer, y que se basa en una manipulación sensorial del medio ambiente, en donde no resulta coercitivo porque las experiencias no son chocantes ni están destinadas a alterar esa experiencia agradable de la persona. El otro ejemplo lo trae la autora estadounidense Saucking cuando estudia el tema de la reurbanización del Lower East Side en Nueva York, señalando que lo traza con una expresión y dice la pacificación por un capuchino, y ella se refiere básicamente a los olores que emanan de las nuevas tiendas que se instalan en el lugar para quedarse y que están destinadas de alguna manera pues también a desplazar los olores locales, ¿no? Ahora bien, descendiendo a Cartagena y haciendo un ejercicio frente a esta temática, yo me puse a pensar en las revitalizaciones o readecuaciones que se hicieron en plazas del centro histórico, especialmente en La Matuna, como las plazas Joe Arroyo, antiguas empresas públicas, plazoleta de las empresas públicas, y la plaza Bencos Biojó, que allí en esta plaza antiguamente pues había como un mercado informal, y en la plazoleta de las antiguas empresas públicas había un comedor también informal y como de unos precios muy accesibles. Y me hice la pregunta si ese ejercicio de poder en el espacio público, si era casual o no el hecho de que no existiera un amoblamiento urbano que invitara al encuentro, al consumo de un café de calle, un café sencillo, sino que terminan siendo como unos lugares de tránsito que sobre todo permiten el acceso al turista. Evidentemente, pues el local también transita por allí, pero son unos lugares que en ese ejercicio de poder se está buscando como una homogeneización, como una asepsia del lugar, y eso me llamaba la atención. También, y un poco también volviendo a la Casa Tomada, indicar que sobre Getsemaní, por mucho tiempo, se sostuvo un relato de no ir al área, o sea, se creó una historia de unas fronteras imaginarias, un relato en donde esto no era un lugar accesible al público en general, que obviamente pues tornaba el lugar como impenetrable y que no hacía, por supuesto, nada atractivo la compra de inmuebles en el lugar.
Con el ingreso de los nuevos actores se resignifica el espacio como un lugar deseable, como un lugar en el cual se pueden ejercer experiencias sensoriales tales como un ocio pasivo, visitando las calles con los grafitis, buscando como todo ese tema del pasado histórico del barrio, también la rumba, el baile y el goce en las diferentes discotecas. Y pues si el turista se alienta un poco más en ese consumo del lugar, de repente pues también puede acceder a algunos productos locales. Pero en ese ejercicio de poder, en ese ejercicio donde se da esta situación, definitivamente ese visitante transitorio se le invita a ese consumo del lugar, y en ese ejercicio de poder se invisibiliza la salida de habitantes tradicionales, se da desde antaño se presenta una situación de que aquellos lugares que estaban tradicionalmente habitados por residentes tradicionales van siendo abandonados por los propietarios en un ejercicio decidido de que estos lugares terminen teniendo otra utilización, y es así como algunas tipologías arquitectónicas como las accesorias. Hará unos 2 años salió casi un centenar de personas de ellas, y hoy día son parqueaderos o son hoteles para élite, hoteles boutique que se llama. Y luego entonces uno allí se pregunta si con esta colonización del espacio público por los nuevos actores se presenta lo que pudiéramos llamar un desplazamiento natural en este discurso de las costumbres locales. Ya aquí me quedé sin tiempo y solamente lanzar un par de pinceladas frente al otro tema que quería traer, que precisamente surge de una reflexión de un artículo tuyo, Orlando, sobre la historicidad o historiografía del turismo en el Caribe, y una autora que utilizas allí, que es Krista Thompson, que habla como sobre la tropicalización, cuando se refiere, ella estudia una serie como de postales y de representaciones, y dice que la gente local termina haciendo una especie de negociación frente a esa representación que se ha hecho de ellos, pero sin embargo no les quita el carácter de negociadores, o sea, habla sobre que no resultan ser unos sujetos pasivos. Y para ello poner brevemente el ejemplo de las palenqueras. Yo no sé, ustedes, los cartageneros y sobre todo los cartageneros más grandes, si no crecieron con las voces y con la cadencia de las palenqueras por el barrio, vestidas de unos colores pasteles, de unos colores casi como si estuvieran de duelo. Y lo que nos encontramos hoy en el centro histórico son estas representaciones. Son estas representaciones, las palenqueras estacionadas en sitios estratégicos de plazas y de iglesias. Más, sí, ahí tienen sus productos, pero más en un tema de ser fotografiadas, y que terminan siendo como una instrumentalización de la representación afro en el centro histórico, pero en el cual ellas también pues tienen como esta dualidad del tema del lucro, ¿no? O sea, igual están percibiendo recursos por su imagen. Entonces, pues espero que sigamos con las preguntas y de pronto desarrollar un poquito más. Gracias. Gracias, Gladys. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Las personas que están midiendo el tiempo? 15 minutos tenemos. Bueno, yo tenía aquí alguna pequeña pregunta para empezar, pero me parece que estamos aquí delante de 5 personas que nos están hablando de algo importante para nosotros, para vosotros, y no sé si hay ya
alguien del público que quisiera intervenir y quisiera hacer alguna pregunta a alguien en concreto? Por lo menos les voy a hacer yo una pregunta a ellos y se lo vayan pensando ustedes, porque es muy interesante que ustedes tengan aquí una intervención. La palabra patrimonio procede etimológicamente del latín patrimonium, que viene de pater, padre, monium, recibido. Lo que alguien ha heredado de sus ascendientes. Eso tiene un sentido muy, muy amplio, ¿no? Lo que alguien ha heredado, lo que vosotros, cartageneros, habéis heredado. Yo les voy a preguntar a los miembros de la mesa, ¿sentís que se está salvaguardando adecuadamente vuestro patrimonio? ¿Quién lo está haciendo y quién lo debe hacer? ¿Quién quiere responder? Antes de que la gente en la mesa responda y responda mucho mejor, yo diría que etimológicamente lo que se está heredando es la exclusión. Sí, de que así como se hereda a la tierra, se hereda el patrimonio, en Cartagena ocurre algo tétrico, y es que se heredan los problemas de discriminación que tienen las personas o por su color de piel o por su últimamente orientación sexual, pero sobre todo por su posición frente a las instituciones del poder, es decir, personas blancas, negras, homosexuales, mujeres, pero personas oprimidas desde el poder. Eso es lo que hemos estado heredando, y si heredamos esos problemas, ¿cómo no heredar el problema de que no tenemos patrimonio? Primero que todo es eso, que etimológicamente estamos heredando son las catástrofes. Y frente al patrimonio, ¿quién lo salvaguarda? ¿Quién lo protege? Creo que aquí se está protegiendo, en función de esas lógicas del poder, solo unas cosas del patrimonio. Es decir, lo que se podría considerar como un patrimonio popular, se ha hecho toda una política sistemática para eliminarlo de la ciudad. Y siempre pongo un ejemplo, y es que vayan y vean las postales que venden en la Librería Nacional. Mírenlas, son postales totalmente vacías, de ciudades, una ciudad fantasma es la ciudad que aparece en esas postales, ¿no? Todos los monumentos, todas las calles en un sol magnífico, pero vacías, no hay gente. Y si partimos de esas postales vacías, podemos decir que Cartagena, desde instituciones públicas, tristemente buscan que sea una postal vacía y no hay gente allí. O sea, cada día más las políticas del espacio público benefician a un sector privado que se lucra y que siempre ha tenido dinero, y perjudican a las personas, a los vendedores informales, con una doble moral increíble. Frente a lo que decía Ladis sobre esa sobreexposición de las palenqueras con un atuendo que no es de verdad, que no es el atuendo que ellas tenían, uno podría decir que el espacio público funciona cuando está en los vendedores informales, cuando está en el ámbito de los anuncios publicitarios. Y entonces, cuando están en el ámbito de la vida popular, no funciona. Ahí los quita la policía, los persiguen, la ley les dice que no se pueden estar en ese andén, pero muchos restaurantes ponen mesas y no les dicen nada. Y lo más ridículo o horrible de eso, es que si uno va a la plaza por donde está el Museo de Arte Moderno, Claver, la Plaza San Pedro Claver, se encuentra que hay unos monumentos de un carretillero, de unos jugadores de dominó, de una persona vendiendo frutas. Hay toda una variedad de vendedores ambulantes en metal puestos allí en la exhibición, pero los vendedores ambulantes de carne y hueso poco a poco los han ido sacando. Entonces ahí vemos cómo esa política de conservar el patrimonio, hay que ser muy específico, porque ¿qué se está conservando? Sí, los edificios, los que les parezcan edificios que tienen un valor histórico, pero el patrimonio popular de la ciudad, que para mí es lo que mantiene a la ciudad en movimiento, más allá de sus piedras y de sus metales y de sus catedrales, lo están sacando. Y otro ejemplo fue el movimiento del mercado, ¿no? Cada día el mercado lo tiran más lejos, porque sus dinámicas populares no concuerdan con las dinámicas de la hegemonía. Y bueno, y de eso podemos ir hablando, pero el tiempo corre y hay que darle la palabra, ¿no?
Yo creo que nunca en la historia de la ciudad se había hecho tanto por el patrimonio como ahora. No porque hayan buenas intenciones de por medio, sino porque ya hay toda una materia de legislación que obliga a que sea de ese modo y porque, por supuesto, el desarrollo turístico se ha consolidado hasta el punto de que, claro, es lucrativo invertir. Ya no es un experimento como en los años 60, sino realmente un campo de inversión económica. Así que nunca se había invertido tanto como hasta ahora. La pregunta que nos deberíamos hacer realmente es ¿para qué? ¿Verdad? Estamos construyendo un patrimonio para un aprovechamiento social, cultural y ciudadano, que es la propuesta que hace Néstor García Canclín en sus trabajos, o seguimos recuperando el patrimonio en pro de un aprovechamiento económico. Y eso nos lleva a una pregunta que debiera propiciar una reflexión en la ciudad. Y es que ha habido como un movimiento y una iniciativa porque se incorpore dentro del patrimonio arquitectónico de la ciudad a las piezas patrimoniales que están en los barrios populares como Torices, como Lo Amador, etcétera, etcétera, que son evidentemente casas de una arquitectura neoclásica, popular, etcétera, y ya hay todo un movimiento para que eso haga parte del patrimonio, pero nos olvidamos de toda la historia trágica que existe detrás del proceso de patrimonialización y no nos hemos preguntado si ese proceso de recuperación de lo popular, de patrimonialización de lo popular, pueda terminar haciendo lo mismo que sucedió aquí en el centro histórico en el curso de las últimas décadas, que fue propiciar la expulsión de sus habitantes. Entonces, realmente nos hemos heredado un problema complejo y un dilema complejo, y es o recuperamos el patrimonio o en el ejercicio de recuperarlo terminamos creando nuevamente las condiciones para que esto se preste para nuevas expulsiones. Entonces, realmente habría que hacer una reflexión muy crítica sobre si vamos a recuperar patrimonio, ¿para qué lo vamos a recuperar? En estos días escuché que ya hay una iniciativa, no es oficial todavía, de patrimonializar a la Palenquera. Y la pregunta es, ¿qué van a patrimonializar? A la mujer, a la sujeta, a la mujer trabajadora, a su historia de lucha, de muchos esfuerzos, luchando en contra de los atropellos por parte de la policía, por parte de la ciudad por expulsarlas, a la redefinición de su imagen en aras de aprovechar, ¿verdad?, la oferta y la imagen que ellas venden, o simplemente un ícono que hoy en día les pertenece a estas mujeres nacidas de este pueblo llamado San Basilio de Palenque y que el día de mañana, a la hora de institucionalizarlo, perfectamente se puede convertir en una cosa comerciable, en un ícono e inclusive en un disfraz. Entonces sí hay que pensar muy bien para qué queremos patrimonializar. Bueno, también hay que entender qué patrimonio estamos conservando, qué patrimonio estamos protegiendo. Si nosotros miramos, Cartagena indudablemente heredamos un gran patrimonio material. Estamos trabajando por una conservación del patrimonio material. Pero si ustedes ven y hacen un recorrido, la inversión es una inversión privada. La ciudad no hace nada por su patrimonio. Realmente lo público, no hay inversión desde lo público hacia la ciudad. Eso es muy claro. Entonces la inversión es privada, cero inversión pública. Ahí ya vamos a tener el problema porque se está trabajando por intereses muy particulares. Pero entonces también tenemos que entender que hay otro tipo de patrimonio, que es el patrimonio inmaterial. Estamos trabajando por la conservación del patrimonio inmaterial, no estamos trabajando por la conservación del patrimonio inmaterial. Y resulta que se nos olvida que cuando la gente nos visita, cuando se va, lo primero que le pregunta a la gente, ¿qué le gustó de Cartagena? La gente dice, me gustó su patrimonio, pero realmente Cartagena es hermosa y es encantadora por su gente. Ese es el disfrute de las personas que vienen aquí cuando hay una relación directa con el habitante de la ciudad de Cartagena, con ese ciudadano de a pie. Pero no estamos haciendo nada por la recuperación, preservación de ese patrimonio inmaterial. Y resulta también que ese patrimonio inmaterial, la gente que tiene toda esa conciencia y todo ese saber popular, es el que valora y resignifica a la hora del cuento este patrimonio material. Entonces, el futuro, sí, vamos a tener posiblemente una ciudad muy bella,
en las piedras, en las edificaciones, pero vamos a tener la pérdida permanente de ese valor inmaterial que es lo que nos hace fuerte en esta ciudad de Cartagena. Y estoy seguro que Cartagena vacía no es atractiva. Bueno, desde mi punto de vista, ahora que escuché a Orlando que dijo que la policía removía a los vendedores ambulantes, yo me quedé pensando, a esos buhoneros que llegaron de la migración árabe, que fueron vendedores ambulantes, en cierta forma les fue muy bien, porque ellos no los removía la policía. Y pudieron progresar, y es una cosa que se ve muy diferente con el resto de la población menos favorecida en Cartagena. La migración árabe en Cartagena llegó sin nada, y también hay una población cartagenera, sobre todo afrodescendiente, que sigue igual. Prácticamente no ha habido un cambio en cuanto a ellos, en cuanto a políticas del Estado. Ahora que tocaste ese tema de etimología, cuando hablaste de la palabra patrimonio, yo me acordé de algo. Dije, no, Cartagena es un nombre muy árabe o muy arabizado. Ya saben, la Cartagena de Murcia viene de Cartagena, que a su vez viene del latín y procede de una voz fenicia, dos voces fenicias, Carhadash, que significa pueblo nuevo, y es lo mismo. Carthage, después le dijeron los latinos o los romanos, norte de África, Carthage, se puede formar, en una de sus variedades, sus formas gramaticales, Cartagine. Cartagena es muy árabe en ese sentido, en su nombre, y yo me siento muy orgulloso por ser miembro de la Asociación Cultural Colombana de Cartagena, de vivir en una ciudad y de ser nativo de esta ciudad que tenga un nombre muy relacionado con una asociación a la que yo pertenezco. Cuanto a el patrimonio inmaterial de la cultura árabe, eso se sigue manteniendo. En cuanto a la remembranza de los descendientes árabes en Cartagena, de sus orígenes, prácticamente cada día es más nulo, cada vez se sabe menos, cada vez hay menos interés. Por eso la asociación que tenemos nosotros se propende por mantener valores del patrimonio de los ancestros de la cultura árabe. Nos damos cuenta que nuestro trabajo en la asociación está llegando poco a esos descendientes y a eso, incluso a los nativos que todavía llegaron hace poco o hace pocas décadas, y por eso trabajamos por la comunidad local cartagenera que no es descendiente de árabe, que le interesa la cultura árabe, que nos preguntan por los problemas del mundo árabe. Quizás por eso nosotros somos una asociación cultural, pero nos hemos especializado en política del mundo, porque toca explicar ciertos temas que en los medios de comunicación usualmente no son los que están transmitiendo. Y nosotros, por la conexión que tenemos y por la formación ideológica que también podemos tener de nuestros orígenes y nuestros fundadores de la asociación, manejamos ciertos conceptos totalmente diferentes a los que pueden difundir un medio de comunicación que trabaja para ciertos intereses. Pensamos que, la asociación, el patrimonio de Cartagena, ya los compañeros lo han dicho todo, es una cuestión difícil su preservación, para cómo se está haciendo, pero nosotros de la Asociación Cultural Colombo-Árabe tratamos de integrarnos siempre para que Cartagena sea un punto de referencia cultural y tratamos de involucrarnos incluso en actividades que no están relacionadas con la cultura árabe y estar presentes y ser solidarios con todos esos temas de la cultura en Cartagena. Yo creo que con tu pregunta, Adolfo, llegamos nuevamente a un viejo planteamiento que hacía Carrión hará varios años, si el patrimonio como memoria o como protagonista. Y es un tema complejo. Yo pensaría que allí lo ideal sería una amalgama
de entender el tema del patrimonio material con el inmaterial, en el sentido de la necesidad que haya una apropiación del habitante de calle, del habitante común, de lo que es su patrimonio, porque si no, luego ese patrimonio material termina siendo una especie de estorbo. Yo, sobre todo a los estudiantes que hoy nos acompañan, les recomiendo un libro que encuentran en una versión online que se llama Cómo reforzar la identidad caribe en Cartagena. Porque precisamente el patrimonio en la ciudad por mucho tiempo ha sido concebido un contenido hispanista, la necesidad de los blasones, la importancia de los apellidos compuestos como un sinónimo de prestancia o de prestigio social. Y resulta que, y por mucho tiempo, incluso esto fue algo que a mí lo cuento como una anécdota, por mucho tiempo yo pensaba que yo estaba en el Atlántico y resulta que lo que tenemos es Mar Caribe y ha existido una relación profunda, íntima con las islas del Caribe y especialmente con Panamá y este puerto de Cartagena. Resulta que teníamos más cercanía con Panamá que con Bogotá en el siglo XX, sobre todo de manera temprana. Entonces, es también resaltar la importancia que puede tener la identidad local, cómo nos identificamos y lo que en algún momento Orlando decía, ¿para qué el patrimonio? En la medida en que esas claves las tengamos claras, yo creo que podremos avanzar hacia algún lugar. Y definitivamente, no sé, tendremos que resignificarnos en muchos sentidos porque lamentablemente soy un poco lapidaria con esto. Yo creo que este tema de lo que ha pasado en el centro histórico empieza a replicarse hacia la periferia y al final no sé dónde vamos a vivir. Se nos queda 1 hora y media muy escasa para hablar de tantas cosas y con vosotros. Tenemos que seguir avanzando porque tenemos ahora una conferencia y una mesa redonda, pero queremos dejar un espacio por si hay alguien en el público. Y han salido ya 3 manos de golpe. ¿Quién está? Tenemos que tener por lo menos 5 o 10 minutos. Que la gente participe, por favor, ¿vale? Gracias, mi nombre es Linda Surex, soy la directora cultural de Azoárabe Cartagena de Indias. Con respecto a la última pregunta, yo creo que la gran crisis que tiene Cartagena en su patrimonio es la no valoración del espíritu de la ciudad, o como se dice pues, en términos de patrimonio, el genius loci, ¿ya? Lo que le da sentido a este patrimonio inmueble en la ciudad, y se lo están quitando. Pero es que el problema va desde la corrupción política, va desde que esa corrupción política ha generado esa falta de empoderamiento de sus habitantes sobre lo que es de ellos y genera una ignorancia. Y es lo que tú decías, lo que decía el primer Orlando, que eso, lo que nosotros estamos heredando ya es una ignorancia constante y constante, y cada vez crece más y crece más y crece más. Y a estas entidades de lo público, que es lo que decía Salim, ellos no invierten un peso, ellos no les interesa, porque es que si ellos invierten, también hay que invertir en educar a la gente en lo que es ese patrimonio. A ellos no les interesa o sea, educar, no les interesa, porque es que si el pueblo empieza a conocer lo que es suyo, lo defiende y no se queja el día de que le están haciendo un mantenimiento a un monumento, a una plaza, o etcétera. Entonces hay que pensar en eso, y ahí es que pensar es en empoderarse. Esa es nuestra crisis, la falta de empoderamiento sobre lo que es nuestro. Buenas tardes para todos. Yo quiero decir que yo nací hace 70 años en el barrio de Getsemaní, y por eso tuve una deuda muy grande de escribir en el año 91 un libro que se llama Getsemaní, Historia
patrimonio y bienestar social. Y después escribí uno que dice, Ladis, ¿cómo estuvieron esa palabra, no? Escribimos uno que se llama San Diego, historia, patrimonio y gentrificación en Cartagena, cuando esa palabra no se usaba en la sociología americana. Y esto lo quiero decir porque quiero hacer una invitación. Mire, hace 2 años nos dijeron reeditemos el libro de Getsemaní y nosotros dijimos, eso es un libro testimonio. ¿Realmente vale la pena publicar un libro testimonio? Si nos permiten escribir un nuevo capítulo que digamos lo que pasó del año 93, 91, a este momento lo escribimos. El libro fue publicado ya y fue eso. ¿Qué pasó cuando hicimos eso? Nos dimos cuenta que había pasado en Getsemaní. Doctor de Ávila, lo que pasó en Getsemaní, cojo la frase que recibí cuando llegamos, que estaba hablando usted, lo que pasó fue un proceso de segregación espacial. No hay un proceso de gentrificación. Hay un proceso de gentrificación en el centro y hay un proceso de gentrificación consolidado en San Diego. No lo hay en Getsemaní. Hay una resistencia y de hecho la vida del barrio de Getsemaní, con los pocos que quedan allí, persiste. De hecho, Ladis, la intervención en la Plaza de la Trinidad no eliminó que el getsemanícense llegue también a la Plaza de la Trinidad. La intervención en el centro de convenciones que puso una reja e impidió que el Getsemaní, desde el paisaje, Salín, desde el paisaje donde tú vives, impidiera esa relación con el Caribe, tampoco dio el resultado de acabar con ese espíritu cosmopolita que nosotros llamamos hoy ser getsemanicense es un estilo de vida. Porque donde estamos, los que vivimos en Getsemaní, seguimos con ese estilo de vida. ¿Cuál es la invitación? Cartagena no había nunca declarado nada, porque Cartagena no tenía el Consejo Distrital de Patrimonio. Salín, lo luchamos hace 2 años para que existiera el Consejo Distrital de Patrimonio. No hay nada declarado. Bueno, afortunadamente empezó la lista con patrimonio mueble hace unos días. Pero no hay nada declarado en Cartagena. Es la oportunidad que tenemos para pedir desde el Consejo Distrital de Patrimonio y también desde el Consejo Nacional de Patrimonio la declaratoria de ese patrimonio inmaterial que es realmente lo que le da la vida al patrimonio material. Entonces, la invitación es, en Getsemaní nos estamos reuniendo hace, no sé, todo este año, las comunidades de Getsemaní, y estamos haciendo el proceso para pedir la declaratoria de la vida del barrio de Getsemaní como patrimonio inmaterial de la ciudad y de la nación. Es más, esto ha llevado al Ministerio de Cultura a crear una metodología porque este sería el primer proceso urbano declarado en el país como patrimonio inmaterial. La invitación es a que todos los que estamos aquí, que seguramente nos interesa el patrimonio y nos interesa sobre todo lo que acaba de decir Salín, darle el sentido al patrimonio material y al patrimonio mueble a través del patrimonio inmaterial, se unan a este proceso. Nos estamos reuniendo los lunes y los jueves en la escuela taller, allí a las 5 de la tarde, allí en la escuela taller en la calle de la Media Luna, y están todos invitados como cartageneros, porque si lo logramos, si logramos la vida de barrio de Getsemaní, que es el inicio, o por lo menos el origen de la cartagenidad, y allí quiero decirle, doctor Árabe, que las mujeres árabes que llegaron a Getsemaní nos enseñaron a las mujeres que vivimos en Getsemaní a hacer comercio para ser independientes. Eso es un gran legado que las mujeres árabes nos dejaron a nosotros. Entonces, aquí podemos caber todos, porque es una construcción cosmopolita para la ciudad. Por eso los estamos invitando a todos. Es un sueño que yo tengo, me metí en el lío, pero creo que lo vamos a lograr. Creo que si nos unimos entre todos, lograremos ese primer intento de hacer eso. Gracias.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Arbeli Florian Casanova, egresado de la Universidad Tecnológica de Bolívar del programa de comunicación. Bueno, antes de iniciar la pregunta, quiero iniciar una reflexión, y es que yo, a nivel personal, cuando me hablan de patrimonio, lo primero que se me viene a la cabeza es tradición oral. Ese cúmulo de historias, de anécdotas que convergen dentro de lo que es físico y de lo que es declarado patrimonio arquitectónico, ¿cierto? Vemos unas historias que como hablan de un tren que existió en Cartagena, ¿cierto? Y yo recuerdo a mi abuela, ya fallecida, materna, contarme muchas historias alrededor de referentes a ese tren que existió. Entonces, ¿cómo las entidades públicas están trabajando para preservar esa tradición oral? Si vemos culturas como la judía, vemos textos como el Talmud, la Misna, que hablan de esas historias y todo lo que converge de la tradición oral y que son pasadas de generación en generación para que no se olviden del origen de lo que es la concepción de los lugares. Entonces vemos de pronto a turistas que se llevan una historia o una idea distorsionada también a causa de pronto de cocheros o guías turistas que de pronto tienden a exagerar o alterar esa identidad o esa historia real que convergen dentro de ese patrimonio. Entonces, ¿cómo las entidades trabajan y velan para preservar esa tradición oral? Gracias. Esa es mi pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Cheris Cantillo y soy directora de Fundar Raíz. Bueno, hay dentro de lo que reflexionamos ahorita una frase que me llamó la atención y fue la no apropiación del cartagenero con respecto al patrimonio. Y hay mucho que pudiera comentar, pero el tiempo es poco. Y ahora que él menciona lo de su abuela, de pronto muchos de nosotros tuvimos la dicha de que nuestros padres nos enseñaron a amar el patrimonio. Yo tuve la dicha de crecer en una familia donde la mayoría eran guías de turismo y mi abuela fue la primera mujer guía de turismo. Entonces ella me enseñó la historia, me enseñó a amar la ciudad, pero además la academia también me enseñó a hacerlo. Porque recuerdo que cuando estaba en el colegio me invitaban no solo a que conociera la historia en la clase de cátedra, sino que además viniera al centro y me tomara una foto. Yo no podía regresar a la clase sin esa foto y en ese momento no habían celulares. En este momento, haciendo apunte a lo que dijeron los dos primeros expositores, hay una realidad y es la separación del ciudadano a la ciudad, a Cartagena. Entonces no puede haber una apropiación del cartagenero si cuando vienen los estudiantes, los jóvenes de La Boquilla, de Palenque, del Pozón, de Olaya, de cualquiera de estas regiones, de cualquiera de estos barrios, nosotros los seguimos viendo como algo ajeno a la ciudad o lo siguen viendo como una forma de peligro que viene a hacer un daño por prevalecer al turista en lugar del ciudadano. No puede haber una apropiación del cartagenero si cuando se hacen las restauraciones el cartagenero no ve la manera de poder acceder a ellas y poder visitarlas. No puede haber una apropiación del cartagenero si seguimos viendo a la palenquera como ajena a nosotros, desconociendo que dejan a sus hijos por 1 mes, 2 meses, viven hacinadas y que les va mejor financieramente vistiéndose con un disfraz que vendiendo las frutas porque ya no le compran las frutas. Entonces, esto más bien es una invitación a que nosotros, muchos de nosotros somos docentes, somos catedráticos, somos líderes sociales, a que desde donde estamos podamos apuntar a que todos vivamos a Cartagena, a que nuestros estudiantes, nuestra familia pueda visitar el centro de la ciudad, a que no veamos como un desconocido al joven negro bullicioso, escandaloso que viene haciendo bulla y está cantando rap en la ciudad, a que de verdad podamos acercarnos en lugar de alejar al ciudadano. De esa manera entonces podremos identificar y puede haber una apropiación del cartagenero a lo que es patrimonio. Gracias. Perdona por interrumpir, pero falta una pregunta. Bueno, más que una pregunta, es una interpelación con relación a una conceptualización que
que me hace un poco de ruido, dos conceptualizaciones en particular. Una en términos a lo de la apropiación de patrimonio, como si el patrimonio estuviera alejado de la manera en que lo interpelamos en relación a la construcción de la memoria. Y la otra en relación a decir que habría que plantear una disyuntiva, decías Ladis, en términos del patrimonio como protagonista o el patrimonio como memoria. En relación a la disyuntiva de lo que también se plantea el patrimonio material con el inmaterial. Mi pregunta es que si es posible hablar del patrimonio inmaterial, y no es una pregunta sino una provocación realmente. ¿Es posible hablar de patrimonio inmaterial sin que éste pase por la memoria? ¿De qué tipo de patrimonio hablamos si la gente no es capaz de interpelarse desde lo que culturalmente y cotidianamente se construye y se piensa en relación al patrimonio? Porque no entendería cómo uno puede hablar de patrimonio material si no se piensa desde la cultura. Entonces, me hace un poco de ruido esa disyuntiva entre el patrimonio como protagonista y el patrimonio como memoria, como si la memoria estuviera alejado de la concepción de patrimonio. Y me hace mucho más ruido cuando Adolfo de alguna forma los interpelaba a ustedes en una de las preguntas, que el patrimonio es lo que se hereda. Y en esa herencia creo que entra a jugar también la lectura de que el patrimonio, si es posible apropiárselo, como si fuera impuesto, o como si nosotros tuviéramos que memorizarlo, o como si de la memoria. Me gustó un poco la intervención final del público cuando decía que del patrimonio hace parte pues también la oralidad. Y esa oralidad, ¿cómo se piensa con relación a esas lecturas que están en piedra? Esas lecturas que están en piedra no son piedras si nosotros no las hacemos hablar. Entonces me preocupa, me hizo un poco de ruido esas disyuntivas que planteaban ahí. Yo creo que deberíamos volver a ellas. Bueno, sí, Orlando, adelante. Pequeño para que todos vamos a hablar, ¿no? Pero tiene que ser ya muy breve porque de verdad tienen que... Breve, yo encuentro una conexión entre la oralidad y el patrimonio material en Cartagena, específicamente en sus plazas. Y eso deriva en un gran problema, y es que Cartagena está perdiendo sus plazas y sus parques. Bueno, la función social de las plazas y los parques es que son como puntos de encuentro de distintas personas, con distintas ideologías, con distintos cuentos y con distintas historias. Y no hay un lugar donde se escuchen tantas historias, o no había un lugar donde se escuchen tantas historias, ya sea de la memoria de uno, cuentos de la cotidianidad, como eran las plazas y los parques de la ciudad. Pero ¿qué pasa? Cada año se ven que las plazas, las políticas públicas cada vez están encaminadas a arrendar un porcentaje de las plazas. Y supuestamente en la ley dice que eso es posible cuando las plazas pierden su función social. Cuando no están cumpliendo su función social, es válido que el Estado entonces haga una concesión de un porcentaje de la plaza. Pero ¿qué pasa? Que sí estaban cumpliendo una función social, que son esas historias que se cuentan para preservar la memoria, y aún así siguen arrendando las plazas. Y si se pierde la plaza, se pierde ese patrimonio oral, que no se conserva sino contándose. O sea, hay otras estrategias para mantener el patrimonio oral vivo, pero sí, la estrategia primaria, que es cuando la gente se reúne a contarse las historias, toda su cotidianidad, los cuentos que mencionaba el muchacho de los trenes que antes habían, y quién sabe qué otras cosas más del barrio, si no están las plazas dispuestas a que la gente llegue y se encuentre, sino que va a haber un montón de mesas de restaurantes que te preguntan a la orden, qué quiere, se va a sentar y tú no te sientas, sino que pasas de largo. Si ya la plaza no está para eso, si ya el espacio no está destinado para compartir y conservar la oralidad, ahí se está pues dañando toda la idea de lo que sería un patrimonio inmaterial, en el caso específico por lo menos de la oralidad. La plaza Santo Domingo, cuando era una plaza
Eso es cierto, pero entonces el Estado tiene la obligación de hacer que esos lugares sean espacios de encuentro y no de convertir esos lugares en espacios comerciales que no tendrían nada que ver con la gente. Ya, es que cuando no hay un lugar donde la gente se tiene que encontrar, digamos un parqueadero o algo donde no haya movimiento social, ¿el Estado está para eso o no? El Estado está para hacer del espacio un lugar de encuentro para todos y no para unos pocos. Eso sería, ¿no? Perdóname, pero ¿somos nosotros o viene de Bogotá el control del patrimonio? Compleja pregunta. Señor. Solamente quería decir algo con respecto a lo que comentaba la profesora Estela y tiene que ver con la relación entre patrimonio y memoria. Y yo creo que hay que hacer un ejercicio para recuperar el patrimonio, pero hay que hacer un ejercicio también para hacer una recuperación crítica de la memoria, es decir, de la historia de la ciudad. Que cuando contemos la historia del patrimonio, también contemos la historia de los cartageneros. Y a propósito de los usos que se le daba a la ciudad antes, cada vez que un guía turístico, cada vez que un cochero pasa al frente de las bóvedas, lo que dice esto fue una edificación militar, Antonio Arévalo, siglo XVIII, etcétera, etcétera, pero nunca dicen que eso fue utilizado como vivienda para personas pobres a inicios del siglo XX. Eso hace parte de la historia de la ciudad. Eso puede que no le interese a los turistas, pero sí le interesa a los locales. Y eso permite eventualmente que la gente siente el patrimonio como propio, porque ahí sí hay una conexión histórica con ese elemento material que está allí. Salvo, cortico. Yo quiero que entendamos que la ciudad es de nosotros. Tenemos nosotros toda la potestad de manejar la normativa. El Ministerio de Cultura tiene sobre los BIT y son muy pocos en la ciudad. Nosotros lo que pasa es que en la ciudad no somos capaces de manejar la normativa. Sí, es una forma muy clara. Entonces, una muestra acuarela, ¿cierto? Entonces, pero hemos entendido mal que el Ministerio nos maneja las leyes y las normas sobre patrimonio en la ciudad, y eso no es cierto. Hay unos BIT donde uno tiene que solicitar permisos especiales porque son bienes de interés cultural nacional, BITNAT, las murallas, por ejemplo, y algunas edificaciones, pero no toda la ciudad. La ciudad depende de nosotros, lo que pasa es que no somos capaces de manejarla. Bueno, hay mucho que hablar de patrimonio, se nos ha quedado realmente corto, pero deliciosa esta conversación que hemos tenido. Vamos a seguir adelante, creo que con el programa, porque tenemos que cumplir y ahora tenemos una conferencia muy interesante del doctor Christian Schrader. Perdón, ahora no lo va a decir él, sí. Pero le quiero agradecer a nuestros invitados, a Ladis, a Ariel, a Salim, a Orlando y a Orlando. Gracias por habernos dado esta conversación de lujo. Ha sido un regalo teneros aquí. Y hay que hablar de patrimonio. Hay que hablar de patrimonio. Gracias. Muy amables.